Hola, en este video vamos a trabajar con la formación de hidróxidos, teniendo en cuenta sus normas para la nomenclatura tradicional, su ecuación de formación y su fórmula general. Cuando combinamos un óxido básico junto con agua, obtenemos un hidróxido que también puede tener el nombre de base o de álcali. ¿Sí? Son los nombres alternativos que podemos encontrar para este tipo de compuestos. Son compuestos ternarios, esto quiere decir que están formados por tres tipos de átomos o de elementos diferentes. Esto también vamos a ver qué pasa con los oxoácidos, que los vamos a trabajar en los próximos videos. Acá tenemos el ejemplo de formación del hidróxido férrico, en donde para formarlo necesitamos primero combinar el óxido férrico junto con agua. En cuanto a su fórmula general, vamos a ver que los hidróxidos siempre van a estar formados por un metal, seguido por un grupo llamado grupo oxidrilo. Este grupo oxidrilo está formado siempre por un oxígeno y un hidrógeno, ¿sí? Y se suele escribir entre paréntesis. Luego, el grupo oxidrilo va a tener como subíndice la valencia o el número de oxidación del metal, ¿sí? Este subíndice va a afectar a todo el grupo oxidrilo, ¿sí? Por eso ponemos el paréntesis. Y acá tenemos un ejemplo, de nuevo, la fórmula del óxido férrico, donde tenemos al metal, que es el hierro, el grupo oxidrilo, y en este caso el subíndice 3, que está dado por la valencia o número de oxidación que usa el hierro, ¿sí? En este caso el hierro está usando la valencia 3, y ese 3 afecta a el grupo oxidrilo. O sea que tenemos un hierro y tenemos 3 grupos oxidrilos en esta fórmula. En cuanto a las reglas de la nomenclatura, ¿sí? Que es la tradicional, la que usamos en general, se van a usar reglas muy similares a las que se usaban en óxido, ¿sí? La única diferencia va a estar en el nombre genérico, ¿sí? Que en lugar de óxido va a ser hidróxido. Pero luego, en el nombre específico se van a usar las mismas reglas que en los óxidos. ¿Sí? Si, por ejemplo, el metal tiene una sola valencia, se va a mantener el nombre del metal. O recuerden que también en este caso se podía agregar el sufijo ico, ¿sí? Acá vemos el caso del sodio, por ejemplo el sodio tiene solamente un número de oxidación o valencia que es 1, ¿sí? Entonces se puede llamar hidróxido de sodio, bueno, o también podría ser hidróxido sódico. Lo más común es este primer caso, ¿sí? Que mantengamos directamente el nombre del elemento. La otra posibilidad es que el metal tenga dos valencias o números de oxidación, y en el caso de que use el menor valor, se agrega el sufijo oso al final del nombre del elemento, ¿sí? Mientras que si usaba su mayor valencia o número de oxidación, se agregaba el sufijo ico. Acá vemos el caso de el hierro. ¿Sí? El hierro puede formar dos hidróxidos distintos. Si usa su menor número de oxidación o valencia, se va a llamar hidróxido ferroso. Y si usa su mayor número de oxidación o valencia, se va a llamar hidróxido férrico. Luego de hacer un repaso de todos los conceptos básicos, podemos pasar a la práctica. Para eso vamos a utilizar la siguiente consigna que dice hallar la fórmula química del hidróxido de aluminio y del hidróxido cúprico, planteando sus ecuaciones de formación. Bueno, a esta consigna vamos a agregarle un requisito más, y es que sus ecuaciones de formación estén balanceadas, ¿sí? Así, de paso, repasamos un poquito ese tema. Vamos a comenzar entonces con el primer caso, que es el del hidróxido de aluminio. Bien, con el primer nombre sabemos que es un hidróxido, y según la ecuación de formación sabemos que para formar un hidróxido necesitamos combinar un óxido básico
más agua. ¿Sí? Bueno, y ahí obteníamos el hidróxido. Bien, pero todavía necesitamos saber cuál es el óxido básico que vamos a necesitar. El óxido que vamos a necesitar va a tener el mismo nombre que el hidróxido que vamos a querer formar, ¿sí? Solo que en lugar de hidróxido sería óxido. O sea que en este caso sería óxido de aluminio, ¿sí? Bueno, ahora que sé el óxido que necesito utilizar, voy a ir a cálculos auxiliares y voy a formar ese compuesto, ¿sí? Recordemos que para formar los óxidos necesitamos combinar el metal, que es el aluminio, con oxígeno 2, ¿sí? Porque es un compuesto, es un elemento, perdón, diatómico. Vamos a empezar con el planteo de la fórmula del óxido. Se escribía primero el símbolo del metal y luego el símbolo del oxígeno. Íbamos a la tabla periódica y veíamos los números de oxidación para cada elemento, ¿sí? El aluminio, si nos fijamos, vamos a ver que tiene solo un número de oxidación que es 3, ¿sí? O, si trabajamos con valencia, solamente tiene la valencia 3, ¿sí? Este sería el número de oxidación y esto sería valencia. Acuérdense que ustedes pueden trabajar con cualquiera de las dos. Y para el oxígeno vamos a ver que solamente tiene número de oxidación menos 2 o valencia 2. Entonces el aluminio va a trabajar con más 3 y el oxígeno con menos 2. Para formar el compuesto hacíamos un intercambio de valencia. ¿Sí? El número de oxidación del aluminio pasa como subíndice del oxígeno. Y el número de oxidación del oxígeno pasa como subíndice del aluminio. Una vez que hice esto, ya puedo borrar estos números de oxidación. Bien, como este es un cálculo auxiliar y lo único que necesito es la fórmula del óxido, no hace falta balancear la ecuación, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren balancearla, pueden hacerlo porque también les puede servir para practicar, ¿sí? Pero en este caso no es necesario. Ahora que conozco la fórmula del óxido, voy a hacer el planteo de la ecuación de formación del hidróxido. Entonces tengo el óxido de aluminio y a este le tengo que sumar agua. Y de esa forma voy a obtener el hidróxido, ¿sí? Para poder formar el hidróxido voy a tener en cuenta la fórmula general del compuesto, ¿sí? Esta fórmula general decía que siempre teníamos un metal seguido por un grupo oxidrilo, ¿sí? Que recuerden que era oxígeno e hidrógeno, y que este grupo oxidrilo se encuentra entre paréntesis. Luego, fuera del paréntesis, vamos a tener un subíndice que va a estar dado por el número de oxidación del metal, ¿sí? Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es plantear esta primera parte. Vamos a escribir el símbolo del metal, que es aluminio, y vamos a escribir entre paréntesis al grupo oxidrilo. Bien, y para terminar de formar el hidróxido, lo único que vamos a hacer es ver el número de oxidación que está usando el metal, ¿sí? Cuando se formó el óxido, el número de oxidación que estaba usando era el 3, ¿sí? Entonces en el hidróxido se debería usar el mismo número de oxidación. De hecho el aluminio solo tiene un número de oxidación que es ese, que es el 3. Entonces ese 3 lo vamos a poner acá fuera del paréntesis, ¿sí? Este 3 va a multiplicar todo lo que esté adentro, ¿sí? Va a multiplicar los grupos oxidrilos. Y de esta forma está planteado el hidróxido. Si el hidróxido es uno de los compuestos que resultan más fáciles de formar, ¿sí? En este caso, a nosotros la consigna nos pedía que planteemos la ecuación, ¿sí? Pero por ejemplo, si la consigna solo nos pide la fórmula, de hecho no haría falta hacer toda la ecuación. Lo único que deberíamos hacer es poner el símbolo del metal, el grupo oxidrilo y la valencia con la que está trabajando el metal, ¿sí? O el número de oxidación, que en este caso es 3. Y de esa forma ya tendríamos el hidróxido, ¿sí? Se forma muy fácilmente. Agregamos metal, grupo oxidrilo y la valencia del metal. Y de esa forma ya tenemos la fórmula. Bueno, en este caso la consigna nos pedía específicamente hacer la ecuación, ¿sí? Por eso tuvimos que formar primero el óxido y luego plantear la ecuación.
Bien, ahora lo que tengo que ver es si está balanceada esta ecuación. ¿Sí? Para eso voy a armar una tabla donde voy a poner el elemento, la cantidad que tengo en reactivo y la cantidad que tengo en productos. El primer elemento es el aluminio, el segundo es el oxígeno y el tercero va a ser el hidrógeno. En reactivos de aluminio tengo dos, ¿sí? Que son los que están en el anhídrido. Y en productos tengo solamente uno. De oxígeno, en reactivos tengo en total 4, 3 que están en el óxido y uno que está en el agua. Y en productos tengo 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque este subíndice 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Y de hidrógenos tengo 2 en reactivos y tengo solamente, tengo en total, perdón, 3 en productos, porque este 3 multiplica lo que está dentro del paréntesis. Podemos ver que ningún elemento coincide, por lo tanto la ecuación no se encuentra balanceada. La estrategia que conviene utilizar a la hora de balancear hidróxidos es empezando con el balanceo del metal. O sea, tenemos que tratar de que coincida la cantidad de aluminio que tenemos en reactivos con la que tenemos en productos. Como en productos tengo menos aluminio que lo que tengo en reactivos, lo que tengo que hacer es aumentar esa cantidad. ¿Sí? Para que eso aumente voy a agregar un coeficiente 2 delante de el hidróxido. Ahora ese 2 va a multiplicar a todos los elementos que estén por detrás. Ahora entonces tengo 2 aluminios en reactivos y tengo 2 por 1, también 2 aluminios en productos. Bien, luego lo que voy a hacer coincidir es la cantidad de hidrógenos. ¿Sí? Entonces empezamos, acá voy a poner el orden. Primero metal, segundo hidrógeno y tercero va a ser el oxígeno. ¿Sí? En realidad el oxígeno se va a balancear cuando balanceemos el hidrógeno. Bien, ahora entonces voy a hacer coincidir la cantidad de hidrógenos. Me fijo que en este momento tengo 2 hidrógenos en reactivos, pero que la cantidad que tengo en productos se modificó. ¿Por qué? Porque ahora tengo un coeficiente 2 delante del hidróxido. Entonces, de hidrógenos ahora tengo 3 por 1, ¿sí? O sea, tengo 3 acá, y por 2 me da 6. 3 por 2, 6. O sea que en total ahora tengo 6 hidrógenos, ¿sí? Repito, este 3 multiplica el hidrógeno que está dentro del paréntesis y a su vez este 2 multiplica todo lo que está detrás. Entonces hago 1 por 3 me da 3 y 3 por 2 me da 6. Bien, entonces ahora tengo bastante más hidrógeno en productos de lo que tengo en reactivos. Entonces, para aumentar la cantidad que tengo en reactivos, lo que voy a hacer es agregar un coeficiente 3 delante del agua. Ahora tengo 3 por 2, también tengo 6 hidrógenos en reactivos. Al balancear los hidrógenos en reactivos, en teoría también se deberían balancear los oxígenos. Vamos a comprobar si esto ocurrió o no. Ahora en reactivos tengo 3 oxígenos en el óxido y 3 oxígenos en el agua, o sea que en total tengo 6. Y ahora en productos tengo también 6. ¿Por qué? Porque este 3 multiplica el oxígeno que está dentro del paréntesis y este 2 multiplica todo lo que está por detrás. Entonces sería 1 por 3 me da 3 y 3 por 2 me da 6. Y de esta forma veo que la ecuación se encuentra balanceada. Bueno, como la consigna me pedía la fórmula, lo que voy a hacer es escribir acá al lado la fórmula. Que sería aluminio 1, grupo oxidrilo 3. Bueno, y ahora vamos a hacer el segundo hidróxido que nos pide la consigna. Este hidróxido es el hidróxido cúprico. Nuevamente, sabemos que es un hidróxido, o sea que voy a necesitar combinar un óxido básico más agua. Y de esa forma obtengo el hidróxido, ¿sí? Y el óxido que voy a necesitar va a ser el óxido cúprico. ¿Sí? Recordemos que
el hidróxido tiene el mismo nombre que el óxido que se usó. Lo único que cambia es el nombre genérico. En lugar de óxido es hidróxido, ¿sí? Y viceversa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a cálculos auxiliares y formar ese óxido. ¿Sí? Para formar el óxido necesitaba escribir el símbolo del metal más oxígeno 2. Luego en productos escribimos primero el símbolo del metal y luego el símbolo del oxígeno. Ahora, para poder seguir avanzando, tengo que ir a la tabla periódica y ver los números de oxidación o las valencias que usa cada elemento. El cobre, por ejemplo, si tengo en cuenta los números de oxidación, veo que tiene dos números de oxidación posibles, que son +1 y +2. Y si trabajo con valencias, veo que puede ser 1 o también puede ser 2. Para el oxígeno, como siempre, su número de oxidación va a ser -2, o su valencia, si trabajamos con valencia, va a ser 2. Entonces acá ya sé que el oxígeno trabaja con 2. Lo que tengo que hacer es ver con qué valencia está trabajando el cobre. Como es cúprico, termina en ico, tiene que usar su mayor número de oxidación o valencia, que va a ser +2. Bueno, voy a hacer el intercambio. El 2 del cobre pasa como subíndice del oxígeno. El 2 del oxígeno pasa como subíndice del cobre. Ya puedo borrar estos números de oxidación. Y como ambos subíndices son múltiplos, los debo simplificar. ¿Sí? Para eso voy a dividir ambos por 2. 2 dividido 2 me da 1. Como es 1 no se escribe. Y 2 dividido 2 también me da 1. Como es 1 no se escribe. De nuevo, en este caso solamente necesito la fórmula del óxido. Y este es un cálculo auxiliar. Entonces no hace falta balancear esta ecuación. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo igual de todas formas. Bueno, ahora sí vamos a hacer el planteo de la ecuación de formación del hidróxido. Y para eso voy a escribir acá la fórmula del óxido básico, del óxido cúprico. Y a ese óxido le voy a agregar agua. Ahora voy a empezar a formar el producto. Para eso, de vuelta tenemos en cuenta la fórmula general. Y según esta fórmula general, primero se escribe el símbolo del metal, que es cobre, Cu, y luego, entre paréntesis, el grupo oxidrilo, ¿sí? Que era un oxígeno y un hidrógeno. Bien, y para rematar o para finalizar la fórmula, lo que hacíamos era ver el número de oxidación o la valencia con la que trabajaba el metal. En este caso el cobre, como es ico, es cúprico, sé que va a trabajar con el número de oxidación o la valencia 2. Entonces ponemos ese valor como subíndice del grupo oxidrilo. Y de esa forma terminé con la fórmula del hidróxido. Bien, ahora lo único que nos quedaría por hacer es ver si esta ecuación se encuentra balanceada o no. Entonces voy a hacer acá una tabla donde voy a tener el elemento, la cantidad en reactivos y la cantidad en productos. El primer elemento es el cobre, el segundo es el oxígeno y el tercero es el hidrógeno. Bien, de cobre en reactivos tengo 1 y en productos también tengo 1. De oxígeno en reactivos tengo en total 2. ¿Por qué? Porque hay uno en el óxido y hay otro en el agua. Y en productos tengo 2. ¿Por qué? Porque este subíndice 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. O sea que tengo 1 por 2, 2 oxígenos. Y de hidrógenos en reactivos tengo 2 que están en el agua. Y también tengo 2 en productos, que son los que están en el grupo oxidrilo. Como todos los elementos coinciden en sus cantidades, puedo decir que la ecuación se encuentra balanceada. Y lo último que me queda por hacer es escribir acá la fórmula química, ¿sí? Porque la consigna me pedía eso. Que en este caso sería cobre 1 y 2 grupos oxidrilos. Bueno, con esto terminamos el video de hidróxidos. Les recuerdo que para poder trabajar con hidróxidos, primero es muy importante que manejen bien la formación de óxidos, ¿sí? ¿Por qué? De óxidos básicos. Porque estos son reactivos necesarios para formar los hidróxidos. Si tienen dudas con respecto a la formación de óxidos básicos, pueden ver el primer video de esta lista de reproducción en donde se explica la formación de los óxidos básicos.